Vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, quizás empezando a picotear el 13, de alguna manera, así que les invito a que abran sus Biblias allí. Quiero terminar hoy con el desarrollo del punto 6 de nuestro decálogo, que es el que está relacionado con los dones espirituales. Bueno, quisiera ayudarme con algunas pantallas que nos van a servir para hacer un repaso más rápido de algunos puntos que hemos mencionado, y quisiera entonces también dar un matiz lo más práctico posible al tema de los dones, porque es un tema que tenemos que conocer la base bíblica, tenemos que conocer todo lo que estamos hablando, pero también tenemos que encontrar la manera práctica de cómo funciona esto de los dones en lo cotidiano de la vida cristiana y de la vida de iglesia, ¿no? Así que bueno, si me acompañan, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, ¿cómo nos damos? Aquí quiero también detenerme un poquitito. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos siendo sabios y obedientes en el reconocimiento y el ejercicio de los dones espirituales? Porque esto está todo muy lindo, toda esta teoría. Pero ¿cómo nos damos cuenta si estamos practicando esto de manera correcta? Miren, hermanos, hay algunas pautas que nos da aquí el pasaje que nos van a servir. Y si alguna de estas pautas no se están cumpliendo, es porque estamos fallando en algo. Los versículos 25 y 26 dice que el Señor ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Entonces, si hay desavenencias entre nosotros en el servicio al Señor, quiere decir que en algo estamos fallando, algo no estamos haciendo como corresponde. Porque el Señor dice que no tiene que haber desavenencias. Como dije el otro día, no quiere decir que no puedan surgir diferencias, a lo mejor en el trajín de la tarea o diferentes opiniones de cómo hacerla. Pero son diferencias temporarias, son diferencias menores que no hacen a la cuestión. Entonces, el tema es que no haya desavenencias. Cuando usted está sirviendo al Señor, cuando usted está en la iglesia, no puede estar permanentemente sintiendo desavenencia con todo lo que pasa, con todo lo que se hace, porque hay algo que no funciona en ese caso, ¿no? Entonces yo digo todo esto para que nos vayamos pensando en cómo nos sentimos y cómo nos movemos, ¿no? Entonces, estamos bien cuando no hay desavenencias, como dije recién, desavenencias verdaderas, desavenencias importantes. Estamos bien si los miembros se preocupan los unos por los otros. ¿Cómo está sirviendo mi hermano? ¿Está sirviendo o no está haciendo nada? ¿Necesita ayuda? ¿No necesita ayuda? ¿Estoy colaborando con él? ¿Él está colaborando conmigo? ¿Estamos sirviendo juntos al Señor como un cuerpo? Bueno, ese preocuparse que dice aquí en el contexto del ejercicio de los dones tiene que ver con esto también. Como dice ahí, no solamente preocuparse por el estado personal del otro, sino también por su integración y su servicio en la iglesia y el resultado de ese servicio. Y como dice allí, y parafraseando un poquitito el versículo 26, donde dice que si un miembro padece, todos se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, como dice el último ítem, nos damos cuenta que estamos bien si el éxito de uno, y entendiendo el éxito como, digamos, los frutos de la tarea que está desarrollando, si el éxito de uno es el éxito de todos, estamos bien, porque nos gozamos con el hermano que está sirviendo y que lo está haciendo de buena manera. Y aun si las dificultades o los fracasos de uno que pueden aparecer, pueden darse, pero eso no son causal de burla, o sea, este no sabe, mirá que gil, no sabe cómo hacer las cosas, no son causa de menosprecio, este no sirve, sino que son causa de motivación, de poder motivar al hermano, de poder compadecernos con él, de poder ayudarle. Hermano, esto es importante que lo tengamos presente, porque si el Señor llama a un hermano a hacer una tarea, a lo mejor no lo va a hacer de la manera que yo lo haría, o de la manera en que a mí me gustaría, pero no tengo que evaluarlo por mi criterio eso. Tengo que evaluarlo si el hermano lo está haciendo conforme a lo que la palabra del Señor dice, y evaluar en cómo resulta en bendición para la tarea del cuerpo, no si lo hace a mi gusto o a mi no gusto, porque muchas veces me voy a encontrar que algún hermano dice, yo lo haría distinto, y sí, posiblemente yo lo haría distinto, pero el Señor lo está guiando a hacerlo de esa manera, y si quizás no lo está haciendo bien del todo,
necesita que aquellos que quizás con mayor madurez, con mayor experiencia puedan guiarlo, puedan ayudarlo a que esa tarea sea, bueno, a que pueda crecer, ¿no? A que pueda crecer y hacerlo de una manera más completa y más efectiva. Aquí en el capítulo 12, en los versículos 8 al 10, ya lo hemos leído también del 28 al 30, hay una enumeración de dones. ¿Vieron? También la hay en Romanos 12, también la hay en Efesios capítulo 4. Déjenme decirles y recordarles que estas listas de dones, podríamos decir, no son taxativas, es decir, no son limitativas. No quiere decir que los dones que están mencionados aquí son los únicos que existen. Son enunciativas, son ejemplificativas de dones que puede haber en la iglesia. ¿Qué añado a esto? Añado que no podemos limitar al Espíritu Santo en su asignación de dones. Si Él quiere dar un don, no puedo decir yo, no, Señor, este don no sirve. O porque este don no está acá en 1 Corintios 12, no es algo que ha dado el Espíritu Santo. ¿No? ¿Se entiende eso? Ni podemos exigirle que el Espíritu Santo dé un don que Él considera que no es necesario para esa iglesia o para ese momento en particular. Señor, nosotros queremos, tenés que darnos el don de tal cosa. Y mire, hermano, si el Espíritu Santo lo quiere dar, lo va a dar. Y si no quiere darlo, no lo va a dar y sabe que es lo mejor que no darlo. Entonces, en eso, por eso digo, tenemos que dimensionar espiritualmente bien todo esto, el tema de los dones, porque a veces en la práctica se generan algunas situaciones que no son las que deben darse. No todas las iglesias tienen los mismos dones. ¿Dónde dice en la Biblia que todas las iglesias tienen que tener los mismos dones? En ningún lado. Cada iglesia tiene los dones que el Espíritu Santo ha dado a sus miembros. Entonces, no todas las iglesias tienen los mismos dones, sino los que el Espíritu Santo sabe que necesita cada una. Y también, una misma iglesia puede no tener siempre los mismos dones en el tiempo. Quizás en un tiempo la iglesia tuvo ciertos dones y en otro tiempo tiene otros dones. Puede ser, ¿por qué no? El Espíritu Santo puede quitar o añadir dones a la iglesia según lo que Él tiene estipulado para ella. Y yo decía que este añadir dones a la iglesia puede darse por dos vías. Puede ser otorgando a personas que hasta ahora no los tenían, que a veces pasa. Y quizá alguno de ustedes se ha involucrado diciendo, yo estoy haciendo algo en la iglesia que quizás me hubieran preguntado hace unos años atrás y jamás se me hubiera ocurrido que iba a estar haciendo esto. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas. Bueno, a veces el Señor da un don a alguien. A veces dice, no, el Señor me dio este don y toda la vida voy a estar con este don. No, ¿quién te dijo eso? ¿En algún lado dice eso de la Biblia? ¿El Señor te da un don y ese don es para toda la vida y solamente eso? No, hermano, el Espíritu Santo hace las cosas como Él quiere, dice ahí alguno de los versículos, ¿no? Y lo hace bien, y lo hace con perfecta sabiduría. Y a veces el Señor, así como levanta dentro de la congregación a personas con nuevos dones, nuevas capacidades para servicios que hasta ahora no hacían, también a veces agrega a la iglesia a personas que tienen dones que la iglesia necesita para desarrollar el ministerio que Dios le ha dado a llevar adelante. Dicho esto, hermanos, tenemos presente que ningún don es autosuficiente, ningún don se basta por sí mismo. Auto quiere decir por sí mismo. Ninguno puede arreglarse él solo con el don que le ha dado, porque el cuerpo está formado por muchos miembros y los miembros trabajan relacionados unos con otros y ningún don es innecesario. Si está en la iglesia, por algo el Señor lo ha dado. Por algo el Señor lo ha dado. Bien. El don no es elegido por el creyente, sino que el creyente es elegido por Dios para darle un don en particular. Tenemos claro esto, ¿no? El don es un regalo. Justamente don, uno de los sinónimos es regalo. Es un regalo resultado de la gracia de Dios para hacernos partícipes de su obra. Por eso, una vez que alguien encuentra el don y lo empieza a ejercer, lo hace con humildad, entrega y amor. Este es otro de los síntomas de que la persona está haciendo algo que es el don que Dios le ha dado y que ha entendido que es así y de esa manera lo pone en práctica.
cuando lo hace con humildad, con entrega a la tarea que implica ejercer el don y lo hace con amor. Si alguien hace algo en la iglesia y estas tres características no están presentes, es porque lo que está haciendo no es un don no es el don que el Señor le ha dado, o no ha entendido la manera en que tiene que ponerlo en práctica. Hermanos, servir al Señor exige sacrificios. ¿Qué quiere decir exige sacrificios? Y hay que sacrificar otras cosas. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar pensamiento, hay que sacrificar algunas cuestiones que sacrificamos en el altar del Señor voluntariamente y gustosamente para poder servirle de la manera que Él ha dispuesto y ha preparado para nosotros. Bueno, ¿cómo encontrar o descubrir el don que el Espíritu Santo te ha dado? Esta es una pregunta que generaciones de creyentes, tras generaciones de creyentes se vienen haciendo. ¿Cómo encontrar o descubrir el don que el Espíritu Santo te ha dado? Pues yo puse ahí porque ten por cierto que te lo ha dado. Ahora, uno dice, pero yo no sé qué don me dio el Señor. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ver algunas pautas que se desprenden de este pasaje y de otros. Por empezar, si el don te es asignado por Dios, será un requerimiento que te encuentres en una comunión correcta con Él para que su voz y su guía te encuentren atento y dispuesto. Porque a veces Dios nos muestra cosas, nos la pone delante de las narices, pero nosotros estamos tan distraídos y ocupados en otras cosas o desinteresados en las cosas del Señor que no las vemos. Y eso pasa, hermano, pasa un montón de veces. El Señor nos pone las cosas delante de las narices y nosotros que estamos, íbamos por un costado, para arriba, para abajo, para el otro. Entonces, si el don es algo que Dios nos da, tenemos que estar en esa comunión correcta con Él para que realmente Él pueda mostrarnos y hacernos ver y sentir que realmente es algo que Él está poniendo en nuestras manos, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar. Y por otro lado, si ha de ser ejercido en el cuerpo, que es la iglesia, porque el don es para ser ejercido en el cuerpo, será requerido que te encuentres en comunión correcta con la iglesia. ¿Se acuerdan que uno de los puntos que hablamos, que dijimos que es necesario para esto, dijimos comunión y sentido de pertenencia? Bueno, el don no es para que lo cumplas en tu casa. El don el don es para ejercer en la iglesia y a través de la iglesia, ¿no? Entonces también es necesario este punto de estar en correcta comunión con la iglesia. Correcta comunión con Dios porque Él es el que da el don y tenemos que estar en condiciones de escucharlo y recibir su guía, y en correcta comunión con la iglesia porque allí es el lugar, es el ámbito en el cual el don es ejercido. Pero hay algo más para responder a esta pregunta de cómo encontrar o descubrir el don que el Espíritu Santo te ha dado. Yo creo que hay dos canales prácticos, que ahora se los voy a poner en la hoja siguiente. Hay dos canales prácticos para poder descubrir un don. Miren, a veces es cuestión de inspiración. Y a veces es cuestión de transpiración. ¿Vieron cuando dice uno que va a escribir un libro, que escribir una canción? ¿Y esto como es inspiración no es transpiración? Bueno, con el tema de los dones, a veces es cuestión de inspiración, a veces es cuestión de transpiración y a veces un poco y un poco. Yo digo, a veces es cuestión de inspiración porque, por ejemplo, ocurre esto cuando uno se siente llamado o atraído hacia cierta tarea, hacia cierto ministerio, hacia cierto servicio en la iglesia, porque quizás el Espíritu Santo lo está motivando, lo está inspirando, por eso hablamos de inspiración, a que pueda interesarse en eso. Sin que nadie le diga nada, o quizás a través de alguien que se lo sugiere, y dice, mirá, yo pienso que lo tuyo podría ser esto. Entonces el Señor de alguna manera inspira y digamos, eso siembra una semillita ahí de inquietud hacia eso, y uno empieza a interesarse y a ver qué puede hacer en ese aspecto, y si empieza a capacitarse, y bueno, en fin, se entiende, ¿no? Eso sería la inspiración. Pero a veces es cuestión de transpiración. ¿Y a qué me refiero con transpiración? Y hermano, a veces hay una necesidad en la iglesia, surge una situación nueva y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Hay que suplir una necesidad y alguien dice, bueno, está bien, yo lo hago.
O a lo mejor viene el pastor o viene un hermano y le dice, mirá, necesito que hagas esto. Y hermanos, hay que ponerse a laburar. Y en esa transpiración, en esa tarea, en el ejercicio del práctico, en eso uno encuentra un lugar que no había pensado. Entonces, ¿cuáles son las dos maneras? Mire, si usted no tiene muy claro el tema del don, ore mucho al Señor. Diga, Señor, yo quiero servirte. Y quiero servirte en aquello que vos me has estipulado que lo haga. Inspirame. Pero a veces también, cuando hace falta, bueno, arremánguese y empieza a laburar. Porque a veces en ese empieza a laburar es que encuentra aquello que el Señor tenía dispuesto para su vida. Entonces, acuérdense, inspiración y transpiración son dos de las maneras de encontrar o descubrir el don que el Espíritu Santo le ha dado. Quiero entonces, para hacer una última parte práctica en relación con esto. Ustedes habrán dado cuenta, espero, que nosotros como iglesia alentamos y promovemos el descubrimiento y el ejercicio de los dones, porque para eso estamos hablando de esto. Pero no porque seamos nada nosotros, sino porque la Biblia dice que tiene que ser así. Entonces yo quisiera brevemente ahora decir cómo está organizada nuestra iglesia, para que los hermanos que no conocen sepan y para que los que saben lo sepan mejor. Y que veamos, bueno, cómo funciona la iglesia, cómo está organizada para que los hermanos puedan servir al Señor y poner en práctica los dones que Él le ha dado. Bueno, nosotros tenemos 5 ministerios. Les llamamos ministerios porque entendemos que son áreas y tareas que la iglesia tiene que desarrollar porque están en su naturaleza. Son cosas que la iglesia sí o sí tiene que hacer, están en la palabra de Dios. Dentro de lo que Dios espera que haga la iglesia, están estas 5 áreas, podrían estar armadas de distinta manera, pero son, si las dividimos de esta manera, nos va a quedar claro. Después, ya les digo, no quiere decir que tenga que ser en todos lados así. Nosotros estamos organizados de esta manera porque hay 5 aspectos de la vida de la iglesia y de la tarea que Dios le ha encomendado que tienen que estar presentes sí o sí. ¿Cuáles son los ministerios que tenemos como iglesia? Evangelismo y misiones. Esto tiene que ver con la predicación, con hacer conocer el mensaje del Evangelio, evangelismo y misiones. El otro ministerio es educación cristiana, la enseñanza de la Biblia, las clases bíblicas, los discipulados. Bueno, eso tiene que ver con el ministerio de educación cristiana. Ahí donde están los maestros, las maestras, los hermanos que se preparan para poder enseñar la Biblia. El área de acción comunitaria o servicio social, los hermanos que sienten ese llamado del Señor para ayudar en las necesidades de otros, para administrar quizás donaciones que la iglesia recibe, de ropa, de otras cosas, estar atentos a cuando surge una necesidad, o a lo mejor hay un hermano que no lo manifiesta, pero que uno se da cuenta o percibe o alguien le cuenta que necesita ayuda en algo, y bueno, tener a través de este área del servicio social o la acción comunitaria, se canaliza todo eso. El Ministerio de Compañerismo. El Ministerio de Compañerismo es el que provee para todas las ocasiones que tienen que ver con la comunión, la koinonía, también se lo llama, lo que tiene que ver con el compartir como iglesia momentos de compañerismo, de comidas, de este tipo de celebraciones, etcétera, etcétera. Y el ministerio de adoración, que tiene que ver básicamente con llevar adelante los cultos de la iglesia, ¿no? Dirigir los cultos, todo lo que tiene que ver con eso. Ahí hay distintas áreas que cotidianamente cubrimos, tiene que ver con la música, tiene que ver con sonido, tiene que ver con el uso del proyector, con preparar cosas, con armar los órdenes de culto, con buscar hermanos para participar en esto, participar en aquello. Bueno, cada uno de estos ministerios tienen varias aristas a considerar, ¿no? Yo lo pongo allí a la vista de ustedes para que a lo mejor alguno tiene alguna inquietud acerca de esto y después me puede consultar, ¿no? Y podemos charlarlo con más detenimiento. Simplemente ahora lo que hago es un poquito enumerarlos y ponerlos a la vista. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos manejamos por grupo de interés dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, tenemos un área de grupo de jóvenes, tenemos el grupo de mujeres, tenemos el grupo de hombres que tratan de cumplir todo lo anterior de alguna manera, pero digamos uniendo por grupos ya sea relacionados por la edad o por el sexo. Entonces en esas áreas también hay tareas para hacer, en esas áreas también hay servicio para
para ejercer, para servir a los hermanos, para organizar, para llevar adelante, para invitar, etcétera, etcétera. Y después tenemos las áreas administrativas. Las áreas administrativas tienen que ver con la mayordomía y el mantenimiento del edilicio del templo, que requiere un trabajo permanente. Tenemos las áreas que tienen que ver con la secretaría, la papelería de la iglesia, interna y también en relación hacia afuera, y la tesorería, que es la administración de los recursos materiales, las ofrendas, los diezmos de la iglesia, que se manejan a través del área de tesorería. Bueno, esta es la manera en que nosotros estamos organizados. La iglesia tiene 5 ministerios, tiene 3 grupos de interés y tiene estas 3 áreas administrativas con las cuales pretendemos abarcar de alguna manera el funcionamiento general de la iglesia, cumplir con lo que el Señor nos pide y dar lugar para que los hermanos a través de alguna de estas áreas puedan desarrollar y ejercer los dones que el Señor le ha dado. Todos estos se integran con los miembros de la iglesia y funcionan coordinadamente y en colaboración mutua unos con otros. Así que si usted está sirviendo al Señor en la iglesia, seguramente está involucrado en alguna de todas estas áreas. Y si no lo está haciendo, sería bueno que las conozca y que diga, bueno, a mí me gustaría poder conocer un poquito más acerca de esto. Siento inspiración hacia esto. O bueno, capaz que lo convocan y dicen, hermano, hay que empezar a transpirar en esto. Y quizás el Señor allí le esté llamando y despertando a esto de servirle a través del conocimiento y del ejercicio del don que Él le ha dado, poniéndolo en práctica, operándolo a través de alguno de los ministerios que la iglesia desarrolla para ellos. ¿Eso tiene que ser así en todas las iglesias? No, no tiene que ser así en todas las iglesias. Es la forma en que nosotros encontramos para manejarnos y que creemos que a nosotros nos sirve en el sentido de cumplir con lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? No quiere decir que tenga que ser toda la vida así, sí lo será en la medida que entendamos que es la manera más adecuada. Bueno, hermanos, para terminar, ustedes también, dice 12:27, ustedes también son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Ahí está enumerando respecto de la iglesia de Corintios, ¿no? No quiere decir que en todas las iglesias. Está enumerando, está hablando de los Corintios, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles que había en esa época, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? No, hay algunos que son una cosa, otros que son otra. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores. Procuren pues los dones mejores. Procurar los dones, hermanos, es una procuración del cuerpo. No es que alguno tiene que decir, este don es mejor y yo lo quiero. Acá está hablando en el contexto del cuerpo. Procuren los dones mejores, que como iglesia procuremos cuáles son los dones mejores, los que son necesarios para que la iglesia cumpla la tarea que el Señor le ha dado. Entonces, se procuren, oren, pidan al Señor que provea a la iglesia de los dones necesarios para cumplir la tarea que Él ha desarrollado. Y después nos introduce ya, nos hace el puente hacia el capítulo que sigue, porque dice, yo les muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. El capítulo 13 de 1 Corintios, que es conocido como el capítulo del amor, que tenemos que entenderlo en el contexto también de lo que estamos hablando, porque el capítulo 12 habla de los dones y el capítulo 14 habla de los dones. En el medio nos mete el capítulo del amor. Lo usamos para muchas cosas, el capítulo 13. Y bueno, no está mal que lo hagamos, pero vamos a leerlo y entenderlo en el contexto que venimos hablando, que tiene que ver con la tarea y el ministerio de la iglesia. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por hoy, y bueno, que el Señor nos bendiga y podamos realmente sentirnos desafiados en esto que la palabra del Señor nos muestra, que podamos sentirnos desafiados y estar dispuestos a buscar la voluntad y la dirección del Señor. Si hay alguno que todavía no ha encontrado el don, bueno, siempre está a tiempo y es necesario que lo encuentre. Si lo tiene, es necesario que encuentre el lugar en la iglesia en el cual poder ejercerlo. Bueno, esa es la idea, por eso estamos hablando de todo esto, para que el Señor nos bendiga y nos utilice conforme a su voluntad y sus propósitos para su gloria.
Bien, hermanos, terminamos por hoy. Que el Señor les bendiga. Y bueno, nos vamos a despedir con una breve oración, simplemente para agradecer al Señor por este tiempo y pedir que nos esté bendiciendo. Oramos. Padre amado, gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por poder compartir esta reunión, dejando en tus manos y a tus pies, Señor, todos los motivos por los cuales hemos estado orando. Y, Señor, ahora al compartir tu palabra, pidiendo, Señor, que nos estés guiando, bendiciendo, ayudando a entenderla y a ponerla en práctica. Señor, que como un cuerpo podamos funcionar adecuadamente, sujetos a la cabeza y, Padre, siendo unidos por el vínculo del amor que el Espíritu Santo promueve en nuestras vidas. Nos vamos a despedir ahora, Señor, que tu bendición nos siga acompañando y, Padre, te damos gracias por todo y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.